Sevilla es la capital de Andalucía, una comunidad independiente, y también es la capital de la provincia de Sevilla, España. La economía en muchas partes de Andalucía es apoyada por la agricultura. Sin embargo, en Sevilla no es el caso. Es una economía de servicios y también una gran porción del turismo. También hay mucha construcción en esta ciudad de carreteras, hoteles y otros edificios. Es el primer GDP en todo de Andalucía. En Sevilla hay muchos servicios de la salud. Los servicios públicos en hospitales son baratos. También hay doctores privados. También hay farmacias donde puede recibir drogas. Dos hospitales mayores en Sevilla son el Hospital Universitario Virgen del Rocío y Hospital Universitario Virgen Macarena. En España hay cuidado de la salud gratis para todos los residentes que vivan allá. Este edificio es el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Las familias en Sevilla tienen muchas semejantes a la estructura familiar en los Estados Unidos. Por lo general, las familias son nucleares. Es posible que los abuelos vivan con la familia. Las madres hacen el papel del limpiador cocinero y ella completa otros quehaceres domésticos. Tradicionalmente, el padre trabaja y no hace mucho en la casa. A referencia de los niños, es necesario que asistan a la escuela entre de las edades de 6 y 14. Después de eso, muchos de los niños quieren que empiecen el bachillerato y estudien por 3 años más. Después, ellos pueden ingresar en una universidad como la Universidad de Sevilla, una escuela tan prestigiosa. Muchos estudiantes alrededor de España asisten a esta universidad. Este edificio es la Universidad de Sevilla. Según la mitología, Sevilla fue fundada por el héroe Hércules. Sevilla fue una ciudad romana, se llamó Hispalis. Todavía hay influencias de las personas romanas en la ciudad, como las columnas de Alamedas de Hércules, un monumento con las estatuas de Hércules y Julius Caesar, un emperador tan importante de Roma. Después de los romanos, los moros mandaron esta ciudad. Hay muchas influencias que quedan aquí, especialmente con respecto a la arquitectura, como el patio de yeso. En 1247, el rey cristiano Ferdinand III de Castilla y León apoderó Andalucía. Después de eso empezó la época católica de esta ciudad. Esta estatua es de él. Muchas de las mezquitas de los musulmanes se han sido convertidas por los católicos en las iglesias bellas y catedrales magníficas como esta, la Catedral de Santa María de la Sede. Esta catedral es el tercer grande en el mundo. Cuando están en la Catedral de Santa María de la Sede, es importante que los visitantes miren la tumba del explorador famoso Christopher Columbus. Sevilla fue el sitio de que Columbus empezó su viaje al mundo nuevo. Un gran porcentaje de las personas en Sevilla son católicos, a causa del régimen de España sobre la región, un país de principalmente los católicos. Una tradición tan grande en Sevilla es la celebración de la Semana Santa. Este festejo ocurre la semana antes de la Pascua de Resurrección. Hay muchas procesiones, algunas veces con música o con la silencia. Hay figuras o pasos al centro del desfile que muestran escenas de la vida de Jesús Cristo. Los desfiles tradicionalmente viajan por Campana, Calle Sierpes, Plaza San Francisco, Avenida de la Constitución y terminan a la Catedral de Santa María de la Sede. La Feria de Abril es una tradición popular que ocurre en Sevilla. Tiene lugar en el Real de la Feria. Las mujeres y hombres se visten en ropa vistosa y tradicional, como los trajes cortos y los vestidos de flamenco. Otras partes tan fantásticas
de esta celebración son las corridas. Las corridas ocurren en la Plaza de los Toros de la Maestranza. Son la parte más emocionante de la feria. Hay muchos pasatiempos que ambos los turísticos y también los nativos disfrutan. Les gustan ir de compras, especialmente en las calles Sierpes y Tetuán. Aquí pueden encontrar cosas como la ropa, los zapatos y las ollas. Esta calle es la calle Sierpes. Otra actividad común en Sevilla es comer. En Sevilla los restaurantes sirven porciones pequeñas de comida que los clientes comparten con sus amigos. La comida se llama tapas. Es posible que los visitantes coman en más que un restaurante en solo una noche. Ellos dan un paseo a muchos restaurantes diferentes. Este restaurante, El Rinconcillo, está en calle Gerona. Fue establecido en el año 1670. Es el más viejo restaurante en España. Comidas populares en este restaurante son jamón, chorizo, langostinos y gambas. Sevilla es un centro de arte, literatura y música. Muchos artistas famosos han vivido en esta ciudad, como Diego Velázquez y Bartolomé Murillo. Ellos son artistas fabulosos de la época barroco. Puede encontrar sus obras en museos de Sevilla, como el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Otros museos en Sevilla son el Museo Arqueológico, el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Museo de las Corridas, el Museo de Baile Flamenco y la Casa de la Ciencia de Sevilla. Hay muchas influencias diversas en la arquitectura en Sevilla a causa de los regímenes diferentes de Sevilla a través de la historia. Por lo tanto, hay influencias de los musulmanes, los romanos, los judíos y otras culturas distintas. Las paredes alrededor de la ciudad tienen aspectos de los romanos y los musulmanes. Hay proyectos interesantes y extraños como las setas diseñado por Jürgen Mayer. También hay lugares construyeron durante la Feria Mundial, como el Parque de María Luisa, diseñado por Jean-Claude Nicolas Forestier. Muchos escritores vivieron en Sevilla durante sus vidas, como Vicente Alexandre, Luis Cernudo y Antonio Machado. También el escritor famoso Miguel de Cervantes escribió en Sevilla por un rato. Quiero dar a conocer la importancia de la música a las personas en Sevilla. Ellos necesitan una manera que puedan expresar sus sentimientos. La música se lo da. Flamenco, el baile y la música es una gran parte de la historia de Sevilla. Es una mezcla de muchas culturas diferentes, como muchas otras cosas en Sevilla. Las formas tempranas de flamenco solo consiste de un cantante y ritmo acompañamiento, pero en lugares como Sevilla, el flamenco ha cambiado. Ahora incluye otras partes como la guitarra o un baile. En Sevilla hubo una fusión con otras culturas y estilos de música. Específicamente, en esta ciudad, muchos grupos tocan una combinación de flamenco y la música de rock. Un lugar bueno para ver un espectáculo de flamenco es Los Gallos, un teatro flamenco en la ciudad. Le doy las gracias por su atención. Espero que da un viaje a Sevilla.